De momento vamos a ver este video de la señorita Miriam Pérez, que se dedica básicamente a robar otros videos, traducirlos y presentarlos. La reaccionadora menos reaccionadora del mundo, pero bueno, al menos suelta unos cachitos de video interesantes. Y este es judío ortodoxo versus mesiánico. ¿Puede Jesús ser el Mesías? Hasta donde yo tengo entendido, Jesús cumple todas las profecías que hablan sobre el Mesías. Lo que pasa es que, bueno, los judíos, una rama de los judíos no quiso convertirse, porque Jesús básicamente era un hereje en su época. Y básicamente eso, pero aún así hay judíos que sí creen que Jesús es el Mesías, pero no se convirtieron al cristianismo. Por decirte solo un detalle, Jesús le daba igual si te circuncidabas, y ese es el rito más sagrado de los judíos por alguna extraña razón. Le tendrán tanto asco al prepucio que ese es su rito más sagrado. Y bueno, y el sábado. ¿Por qué los judíos rechazan a Jesús? ¿Es Jesús realmente el Mesías? En este vídeo vamos a ver lo que los judíos ortodoxos buscan en el Mesías, su visión del mundo y mucho más, a través de una fantástica conversación entre un judío mesiánico y un ortodoxo. Vamos a verlo. Escuchas el nombre de Jesús, ¿qué sucede? ¿En qué piensas cuando...? Escucho el nombre de Jesús, pienso en la historia del cristianismo, Y el nombre de Jesús es Yeshua en realidad. Todos lo decimos mal, es Yeshua. persiguiéndonos debido a nuestra negativa a aceptar a Jesús como el Mesías. Y me estremezco cuando escucho el nombre de Jesús. Puedo decirlo. Claro, también tenemos que entender que también hubo un cisma muy grande entre los judíos y los cristianos ya desde el siglo I, porque Pablo fue el que hizo que se instaurara esta idea de que la religión judía, la base de la religión judía que reformó Jesús, se convirtiera en una religión también para los gentiles, mientras que el judaísmo en sí mismo es una religión étnica. Solo los nacidos judíos profesaban esa fe. Y es algo muy propio de su cultura, entonces también debe ser por eso que no quisieron sumarse al cristianismo. Puedo decirlo. ¿Crees que Jesús tiene algo que ver con esas persecuciones? No, no lo creo. Eso es realmente maduro de tu parte decir eso también. En realidad, somos creyentes judíos en Jesús, ya sabes, nacidos judíos. Lo sé. Puedo ver tu sangre hervir ahora mismo, pero lo entiendo. Sabes, ambos venimos del mismo. ¿Tus padres son judíos? ¿Ambos? Sí. ¿Y tus abuelos y todo? ¿Ambos lados? Claro, ahí lo ves. El judío es una religión étnica, mientras que el cristianismo es una religión de evangelización. La religión se expande, la gente profesa, la gente predica. Y el Islam es una religión militante. Es casi que un credo marcial. Mahoma era un conquistador y un príncipe. Entonces, claro, él conquistó, y en base a esa conquista fue que el Islam se esparció tanto. Pero tampoco es que mucha gente se convierta al Islam más allá que sea por la fuerza o por el bagaje cultural que esto conlleva. Los asimila, más que los convierte o que los evangeliza, los asimila. El Islam asimila a las personas. Para ver, yo solo diré, ¿qué pasaría si eso no pasaba? ¿Estaríamos con una evolución de la religión romana? Coño, no te sabría decir. Porque me he fijado que últimamente que el cristianismo también tiene mucha evolución teológica en base a la filosofía grecorromana. Así que supongo que estaríamos más o menos en el mismo punto, solo que supongo que sí. Bueno, no tanto, porque las religiones romanas ya estaban en decadencia antes de Cristo. Lo que pasa es que eran el credo imperial, entonces se hacían ritos y cosas así, pero solo por obediencia al imperio. Pero no te sabría decir. Supongo que sería el Islam. El Islam hubiera tomado el control de Europa. Sí, lo mismo aquí. ¿Y tus padres? ¿Cómo tu historia era religiosa? Mucho, Sí, ¿cómo sabrías que la fe en Jesús es incorrecta? porque el Tanaj lo dice. ¿De verdad? Las profecías en Yehezkel, en Daniel, que el Mesías va a hacer ciertas cosas. Va a reunir a los judíos de los 4 rincones de la tierra. Y eso también es importante. Eso es interesante lo que está diciendo el tipo. Porque eso es literalmente cierto. La otra razón por la que los judíos no creen que Jesús es el Mesías,
porque dicen que el Mesías va a reunir a todas las tribus de Israel de regreso en Jerusalén, que ese fue su anhelo desde el viaje a Babilonia, desde el exilio. Entonces, claro, que este príncipe guerrero mesiánico que con el poder de Dios va a reunir a todos los pueblos judíos sea en realidad un carpintero que murió, que se entregó para limpiar pecados, oye, como que rompe un poquito con su visión de las cosas. Ese es un tema debatible, pero aún así yo creo que Jesús sí lo cumple. Tierra. Va a hacer que la Torá sea conocida en toda la tierra, o al menos entre el pueblo judío, y va a construir el tercer templo. Y en la época de Jesús sucede lo contrario de estas cosas. Quiero decir, sé que hay espacio en el judaísmo ortodoxo para dos Mesías. ¿Has oído hablar de eso? Ben Joseph y Ben David. Estoy familiarizado con eso, sí. Mashiach ben Yosef, la forma en que lo entiendo es muy material la redención del pueblo judío. Y Mashiach ben David es la redención espiritual. Solo creo que el Mashiach ben Yosef todavía se cumplió en la misma persona en Yeshua, ya sabes. Vino como el sufriente para expiar. Y luego, como Mesías ben David, quien es esto y esto, que ambos sucederán. Como Claro, me imagino que a grandes rasgos el que podría ser más Mesías para los judíos desde el punto de vista práctico sería la generación que creó el Estado de Israel. Eso me parecería que sería más mesiánico. ¿Me entiendes? Igual Jesús era el único que hubiera podido haber sido Dios. En primer lugar, María y José eran de descendientes de David, que ya no creo que existan más. Una de las parábolas... Sí, claro, es que eso también yo lo pondría, no en tela de juicio, sino que no lo tomaría tan a pecho, porque claro, me imagino que esos son uno de los espacios en blanco que van llenando para completar la profecía de Jesús, porque claro, te dicen que va a ser la casa de David la que engendra el Mesías, y el Mesías se manifiesta como Jesús. Asumen obviamente que Jesús es hijo de David. Aunque, claro, en esa época, ¿cómo iban a averiguar tantas generaciones para atrás? Complicado eso. Y claro, siguen sin construir el templo. Entonces, claro, llegará un punto en el que lo intenten. Va a llegar un punto en el que lo intenten. venir humildemente y montado en un burro, y luego sufrir y morir e iniciar la era mesiánica. Y luego, como dices, estamos viviendo, y luego en la segunda venida, gobernará y reinará, ya sabes. Y así realmente creemos que, aunque hay ciertas profecías que no se han cumplido, también se cumplirán. Así que donde tenemos una similitud, simplemente no estamos de acuerdo en quién es. ¿Sabes a lo que me refiero? Supongo que sí. Has estudiado Daniel 9, la línea de tiempo, la profecía de las 70 semanas de años. Sí, necesitaría revisarlo, pero lo he aprendido. Sí, está bien. Déjame Wow. buscarlo. Porque es un poco una ecuación matemática interesante que tiene al Mesías viniendo y estableciendo su misión mesiánica Vamos a ver, antes del Samuel, 70, antes de la destrucción del Reyes. segundo templo. Tendrías que mostrarme eso en el texto. ¿Qué traducción estás usando? Cualquier traducción. Porque si no estás usando una traducción fiel a la tradición del hebreo original, entonces no puedo aceptar eso. Aquí comienza la profecía de las 70 semanas. Honestamente no he hecho esto en un tiempo, así que... Sí, es complejo. Bueno, solo échale un vistazo, porque de lo que esto habla es de que hay un periodo de tiempo específico por el cual viene un ungido, es cortado de su pueblo y es una expiación. Y esto tiene que suceder Clarita. antes de un periodo de tiempo específico, antes del 70 a.C., antes del segundo templo. Si crees que no ha cumplido cierta profecía, yo también. Pero mira. el Tanaj nunca dice cuándo. Aquí está, mira. Esto es lo que están hablando. Aquí tengo la Biblia. Para ver, pum. Aquí dice la profecía de las 70 semanas de años. A la hora de la ofrenda de la tarde estaba todavía hablando. Confesaba mis pecados y los de Israel, mi pueblo, suplicando a Yahvé para que defendiera su cerro santo. En ese momento, Gabriel, aquel a que había visto el principio de la visión, se acercó a mí volando y me habló así. Daniel, he venido ahora para instruirte. Mientras estabas orando, bla, 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 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa para poner fin a la perversidad, para terminar con el pecado, para borrar la ofensa, para instaurar la justicia eterna, para que se cumpla visiones y profecías y sea ungido el Santísimo. Compréndelo bien. Desde que fue dada la orden de reedificar Jerusalén hasta un jefe ungido son 7 semanas. Luego 72 semanas, plazas y muros reconstruidos
pero en tiempos difíciles. Después de las 72 semanas serán muerto el ungido. 72 semanas será muerto el ungido, sin que se encuentre culpa en él. Claro, porque Jesús se entregó siendo inocente. Y la ciudad y el templo serán destruidos por el pueblo de un rey que vendrá. Y terminará como sumergida hasta el fin. Hasta el fin habrá guerras y los desastres que Dios ha previsto. Aquel príncipe impondrá su ley a gran parte del pueblo durante una semana. Durante la mitad de una semana hará cesar los sacrificios y las ofrendas. El devastador colocará el abominable ídolo en el templo hasta que la ruina decretada por Dios caiga sobre el devastador. Bueno, supongo que será la mezquita que hay encima del templo, ¿será? No va a suceder eso, que el Mesías va a venir y luego todo va a suceder de una vez. Voy a hacer una pequeña aclaración para que se entienda bien el vídeo. A lo largo de la historia judía hubo diferentes interpretaciones sobre las profecías mesiánicas. Y aunque esto no es algo que se sostenga en la mayoría de los judíos hoy en día, hay quienes han propuesto una idea bastante interesante: la existencia de dos Mesías. Uno sería el Mesías, hijo de José, Mashiach ben Yosef, una figura sufriente, cuyo sacrificio sería necesario para preparar el camino. Y otro, el Mesías, hijo de David, Mashiach ben David, el líder esperado que restaurará el reino de Israel, traerá la paz mundial y redimirá al pueblo judío. Bien, pues lo que el judío... Bueno, aquí hay algo. El ungido y el devastador sería eso, ¿no? Esa distinción. mesiánico propone es que Jesús no es solo uno, sino los dos, que en su primera venida cumplió las profecías del Mesías sufriente y que en su segunda venida cumplirá las del Mesías glorioso. Y tiene sentido, porque muchas profecías parecen incompatibles entre sí, a menos que se trate de la misma persona en momentos distintos. Aquí os dejo una tabla para que podáis parar el vídeo y revisarla con calma. He intentado recopilar muchas de estas profecías y organizarlas. Hay que dejar claro que los judíos no consideran muchas de estas citas verdaderas profecías y que puede haber errores en la lista, pero creo que sirve como punto de partida y que os puede servir para empezar a estudiarlas. También os dejo por aquí las que Jesús aún no ha cumplido y que los cristianos creemos que cumplirá cuando regrese. Habría que revisar un poquito de eso, ¿eh? Claro, no, el chiste, coño, yo también creía que eso, que el tipo lo agarraron y lo mataron y bueno, se acabó todo. Pero no, el tipo se entregó, que eso es lo que lo hace más papeador. ¿Ustedes me quieren matar? Pues no, yo me entrego. Ojo, quiero matizar que la interpretación en cómo estas profecías se cumplirán puede variar. Entre Ya, los... espérate. No tengo ni la más remotísima idea de eso. Ni la más remotísima idea. Yo ni siquiera he visto la película de la historia interminable. Lo que creen los judíos, que será el Mesías, y lo que creen los cristianos, que será la segunda venida de Jesús. Ahora, sigamos con el vídeo. ¿Alguna vez has leído el Nuevo Testamento antes? No, ¿Alguna vez te has preguntado qué hay en él? no realmente no. ¿De verdad? Porque el Antiguo Testamento, como supongo que lo llamarías, como yo lo llamo el Tanaj, está escrito con diferentes niveles de inspiración divina. Creo que el Nuevo Testamento está completamente escrito por el hombre sin inspiración divina, ¿Y por qué? porque la era de la profecía se detuvo antes en el segundo templo. Y toda la era del cristianismo comienza solo tarde en el segundo templo. Así que no hay lugar para la profecía allí. ¿Y qué te lleva a creer que la profecía terminó allí? Porque nuestra tradición lo dice, porque el rabino Yehuda Levi lo dice en el Kuzari. Entiendo. ¿Qué crees que hay en el Nuevo Testamento? Realmente no me importa. Sí, lo siento, pero realmente no me importa. Sí, aprecio tu honestidad. ¿Estás familiarizado con las profecías mesiánicas? ¿Cuáles? ¿Por quién? Miqueas 5 sobre el Mesías saliendo de Belén. Ha pasado un tiempo desde que aprendí eso cuando estás lidiando con todo. Todo el ámbito de estudiar el Tanaj, tienes que saber que hay una tradición de una manera de entenderlo, de la manera en que nuestros rabinos siempre han entendido esto. ¿Qué quieres decir con siempre? Bueno, vamos a rastrearlo. Supongo que estás familiarizado con la ética de los padres. El primer pasaje. Oye, eso Como es muy Moisés interesante. recibió la Torá del Sinaí, Eso es muy interesante lo que estás diciendo, Diego, porque me he dado cuenta que muchos de estos debates religiosos tienen que ver sobre temas tangenciales y en sobre cómo uno papea al otro, cómo encuentra la laguna jurídica, de cómo uno hace que el otro rectifique y de quién conoce mejor el libro y quién se lo ha memorizado mejor. Y a mí me parece que es una falta de cojones para profundizar en los temas como tienen que ser.
O como, por eso se dan mucho por la tangente. Supongo que es porque es un tema delicado y tiene que ver con la fe. Y es muy complicado que alguien reniegue de sus creencias con argumentos lógicos. La transmitió a Josué, la transmitió a los ancianos, quienes la transmitieron a los profetas. Y de los profetas del hombre, de la gran asamblea, eso nos lleva al temprano segundo templo, Espera, ¿qué está transmitiendo? la tradición. Porque la Torá no fue dada solo como un libro en el Sinaí, no solo recibimos la Torá Shebechtav, la Torá escrita, que era el texto, sino también la Torá Shebal Paer, que era la Torá que viene la Torá. Eso es una transmisión oral, sí. No he visto ninguna evidencia de eso en el Tanaj. ¿Puedes mostrarme? Digamos que hay un mandamiento en la Torá de cómo sacrificar un animal. ¿Cómo qué? ¿Cómo sacrificar un animal? La Torá dice que debes sacrificar el animal de la manera que te mando. En ningún otro lugar de la Torá dice realmente cómo nos manda. ¿Está Hashem esperando que leamos su mente? No, porque hay una tradición oral transmitida paralelamente a la enseñanza de la Torá escrita que nos enseña cómo hacerlo. No hay nada en el Tanaj que diga. No en la Torá escrita, no, pero la Torá oral. No. Lo que estoy diciendo es, sí, podrías decir que Y esa es otra cosa que también, José, esa es otra cosa que también abolió, bueno, no Jesús en este caso, bueno, sí, porque Jesús dice que no te envenena lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Y Pedro tiene una visión de que dice que ya no hace falta ser kosher, no, ya no hace falta preocuparse de animales impuros y puros, porque ya desde el Génesis se habla de eso, de que Dios creó los animales puros y los impuros, los pequeños y los domesticados y así. No lo dije por eso, sino porque el judío busca el lado para... por eso mismo, porque es que tienes que entender una cosa, en la inmensa mayoría de las discusiones que tú vas a tener en tu vida, la gente ya tiene una posición tomada. Luego construye sus argumentos para apoyar esa posición. Tú tienes miedo a las alturas y tú dices, y te preguntan, ay, ¿por qué le tienes miedo a las alturas? No vas a decirle que no sabes, no, que me caí de chiquito, no, que tal cosa, no, que es muy peligroso, no, que esto y que lo otro. Pero el instinto primitivo es eso, le tengo miedo a las alturas y ya está. Y pasa lo mismo con esto. Yo ya tengo mi posición tomada. ¿Jesús es el Mesías o no lo es? Y en base a eso yo construyo mis argumentos. ¿Cómo decirlo? El entendimiento y la razón defienden la fe. Cuando debería ser que la razón te lleve a la fe. Que es lo que me está pasando a mí, por decirlo de alguna manera. no está allí, que no lo explica, pero eso no significa que haya toda una Torá oral que sea autoritativa, dada a Moisés en el monte Sinaí. Lo que estoy tratando de decir es que la forma tradicional de entender la Torá, la forma en que los árabes siempre la han entendido, la comprensión que ha prevalecido con el tiempo, y admito que ha habido muchos brotes. Ha habido los saduceos, ha habido los caraítas, facciones más modernas del judaísmo también. También han habido los seguidores de Yeshua. Sí, también. Eso es cierto. Incluso Claro, ¿cómo sería eso? Judío, sigue siendo judío, pero también eres cristiano. Qué locura, ¿eh? ¿Cómo sería eso? durante ese tiempo, la forma en que siempre se ha entendido Yahara es con una tradición oral paralela también. La tradición fue escrita y todo. De eso fue dado a Moisés, porque El dominio romano se estaba volviendo tan duro entre los judíos en Judea, quiero decir, aquí mismo, y los judíos estaban siendo dispersados, y la tradición que siempre ha sido centralizada estaba en peligro de perderse. Y así el rabino Judá Nasi decidió que... El rabino Judá, el príncipe, decidió que para salvar la tradición de ser cortada, era mejor hacer lo que no se había hecho durante 1500 años o así, y registrar la tradición, e incluso entonces, solo lo registró de una manera bastante abstracta, solo escribiendo tanto como tenía que ser escrito. Si escribes demasiado, entonces olvidas todo lo que viene con ello, olvidas todos los detalles. lo que mencioné antes fue que no he visto ninguna evidencia de eso en el Tanaj. ¿Podrías decir eso? Bueno, dice algo y no sabemos cómo hacerlo. Por lo tanto, debe haber toda una Torá oral escrita autoritativa. Porque creo que es biológico. No, porque nosotros. Si miras a través del Tanaj, no ves que eso suceda. No lo ves mencionado, no lo ves transmitido. Ves en realidad lo contrario. Ves un grupo de personas descarriadas que adoraban ídolos e hicieron lo que las naciones circundantes estaban haciendo y fueron castigados por Dios por hacerlo. Incluso los sumos sacerdotes. La Torá oral, como una autoridad legal, no se presenta hasta siglos después de Jesús.
El objetivo de la Torá oral era que permaneciera oral y nunca se pretendió que se escribiera, ¿Por qué no se escribió? porque cuando escribes cosas hay un peligro de olvidar lo que se está escribiendo. Si yo fuera a... No sé, fui a la universidad antes de hacer aliyá, y en la conferencia universitaria se supone que debes tomar notas durante la conferencia. Pero si tienes la idea de que todo lo que se supone que debes saber, todo lo que se supone que debes recordar son las notas y estás perdiendo el punto por completo, o se supone que debes recordar la conferencia. Sí, veo la Torá escrita como una especie de notas para la conferencia principal, que es la Torá oral. Si no lo ves en la Torá escrita, entonces eso es como si yo saliera de la conferencia, tú leyeras mis notas y pensaras, oh, así que he aprendido todo lo que hay que saber en el curso, y luego tomarás el examen y fallarás. Antes de continuar, voy a hacer una pequeña aclaración sobre la Torá oral. Esta se refiere a una tradición que, según el judaísmo rabínico, fue entregada por Dios junto a la Torá escrita en el monte Sinaí. Esta Torá oral no está en los libros del Antiguo Testamento, pero para los rabinos es esencial porque explica cómo aplicar la ley escrita. Por ejemplo, la Torá dice, no trabajarás en Shabbat, pero ¿qué significa exactamente trabajo? Esta definición no está en la Torá escrita, está en la Torá oral. Después de la destrucción del Segundo Templo, en el 70 después de Cristo, los rabinos decidieron poner por escrito esta tradición oral para Y preservarla. esa también es una coincidencia muy criminal, porque en la parábola ¿cuál era? La parábola del amo y el viñedo, hay un grupo de esclavos o de trabajadores que cuidan un viñedo mientras se va el amo. Entonces, claro, el amo regresa y dice, oye, yo quiero recibir un poquito de las ganancias que obtuve a través del trabajo del viñedo, pero los trabajadores se lo impiden. Se lo impiden una y otra vez, y cada vez que manda el amo a alguien para ir a cobrar, lo maltratan, le hacen daño hasta que manda a su hijo, y el hijo lo matan, creyendo que si no hay heredero, ellos se podrán quedar con el viñedo. ¿Y qué es lo que pregunta Jesús después de eso? Entonces, ¿qué haría el jefe, el dueño del viñedo, después de que le mataran a su hijo amado? Y le responden, los mataría a todos y los expulsaría de la tierra. Y bueno, 30 años después de que mataron a Jesús, destruyeron el segundo templo. ¡Coincidencias! Eso es lo que hoy se conoce como Talmud. Y el Talmud no solo cubre la ley religiosa, también toca temas sobre ética, medicina, filosofía, derecho y mucho más. Por eso muchos judíos piensan que sin esta tradición oral no se puede entender ni aplicar bien la Torá escrita. Eso es correcto, Blaroma. Expulsa a los malos trabajadores y le da la viña a otros. Y bueno, destruyen el templo. Y Jesús y Pablo hacen que la fe de Elohim, la fe de Yahvé, se extienda por los gentiles, los no judíos. Curioso, ¿no? Es que me impacta cómo todo está tan perfectamente calibrado, todo está tan perfectamente pensado ya desde ese tiempo, que deberían haber sido la religión de una persona poco instruida, como se supondría que sería Jesús, siendo solo un carpintero. Simplemente quería dejar todo esto claro para que se entendiera más la conversación. Sigamos con el vídeo. ¿Qué crees que es el examen para nosotros como judíos? ¿Qué se supone que debemos hacer mientras estamos aquí? Creo que un judío tiene la responsabilidad de observar la Torá, de mejorar, para mejorar a sí mismo o a sí misma, Está bien. y también para mejorar el mundo. Hacemos esto construyendo un Estado judío en la tierra de Israel, en el espíritu de la Torá, que revela a Dios en todos los aspectos de la vida. Está bien. Aprecio eso. Ese es un pensamiento también muy evangélico, de respetar el libro, de respetar la Biblia. Es un pensamiento muy evangélico, de solo pensar en lo que está en la Biblia y mantenerse firme en eso. En el libro de Isaías habla sobre cuán benditos son los pies de aquellos que comparten el Evangelio, que comparten buenas noticias, que publican la paz, que publican la salvación. ¿Cómo se supone que una persona gentil debe conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Si estamos haciendo bien nuestro trabajo, entonces Bueno, ¿cómo lo harías bien? cualquier individuo, supongo, gentil que conozca a un judío, esperemos que sea inspirado y alentado por su conducta. Eso es bastante genial. Entonces dijiste que si conocieran a un judío. He visto a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos 2000 años, miles de millones de gentiles creyendo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, gracias a Jesús, el judío. Cuando Dios le dice a Abraham, vas a convertirte en el padre de una nación que va a traer al pueblo judío, va a traer a la humanidad de vuelta a la conciencia de mí y ser una. Bendición para todas las naciones. Sí, y quiero decir, está en Génesis 12,
versículos 2 y 3. El arco de la historia humana en la visión de la Torá es traer a toda la humanidad de vuelta a una abundancia de Dios durante bastante tiempo, más de 1000 años. Tienes a los israelitas, te conviertes en una nación, pero no tienen mucho éxito en influir en su entorno cananeo hacia la conciencia de Dios. De hecho, diría que sucede lo contrario. Son influenciados y sucede muchas veces. Y mira, para que tú veas eso, ¿viste? Y también eso lo cumple Jesús, que Él es el que expande el credo a Yahvé alrededor del mundo. Para que tú veas, Solo mira en el libro de los jueces. Bueno, por eso me opuse con respecto a la Torá oral ininterrumpida que baja. Porque no ves eso. ¿Ves lo que acabas de decir? Idolatría. ¿Ves a los israelitas volviéndose más como las naciones circundantes en lugar de traerlos a ellos en ninguna parte? El Tanaj nos señala como un pueblo que ni siquiera obedece la ley escrita. El objetivo de la Torá oral es que es flexible y que nos permite adaptarnos a realidades en constante cambio, pero los principios siguen siendo los mismos. A medida que la humanidad evoluciona, su ley puede adaptarse y ajustarse o enmendarse o añadirse, porque obviamente hoy las cosas son realmente diferentes de lo que eran entonces. No hay manera de que la Torá pueda ser añadida o restada. Eso es una grave violación de la Torá. Ciertamente es mejor que las personas reconozcan alguna forma de Dios que tenga algún tipo de moralidad con ella, que estar atrapados en el paganismo, el asesinato y la violencia. Pero dirías que no es cierto, sin embargo, el Islam y el cristianismo. Lo que tienes que entender es que los judíos están solos en que no queremos que todos se conviertan en judíos. Estoy muy feliz de que haya miles de millones y miles de millones de personas en todo el mundo que son cristianos y musulmanes, pero no quiero que intentes convertirnos. La comprensión judía, y espero que esto no parezca arrogante, puedes sentirte libre, es que se supone que debemos estar caminando al frente, liderando al mundo de vuelta a Dios. ¿Y cómo descubrirían sobre Dios? Si se supone que debemos seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, incluidos los gentiles, ¿cómo descubrirían sobre él? Creemos en la tradición judía que un gentil que sigue las 7 leyes de Noé tiene... Oye, sí, no, es que por eso, eso es lo que pasa, que el judaísmo es una religión étnica. Entonces, claro, los judíos, los nacidos de la etnia judía son los únicos que están en la potestad de eso. Son los únicos que tienen la potestad de seguir esos dioses. Pero claro, luego viene Pablo y dice, hay que empezar a evangelizar a los gentiles, empezando por los griegos. Y ahí es cuando empieza todo esto. Además que eso también tiene mucho que ver con el hecho de que Pablo era ciudadano romano. De hecho, Pablo ni siquiera era su nombre real, era su nombre romano. Y ¿cómo que se Balarona? Dime cómo se llamaba. Se llamaba Pablo en Saúl. Se llamaba Saúl. Sí. El principal error, aparte de no creer que Jesús es Dios, es que son anticuados en sus ritos. Por ejemplo, circuncisión era la higiene de la época, pero ahora hay mejores maneras y menos extremas. Pero bueno, ya es una cuestión religiosa la circuncisión. Eso lo vi hace un poquito en un video que hablaba sobre el bautismo. Y es que el bautismo es el equivalente a la circuncisión. Contra los griegos, Diego, al revés. Le succionaban hasta el esmegma a los griegos. Los romanos asimilaron inmensamente la tradición griega. A partir después de las guerras púnicas y eso. Y sí, era Saulo, Saulo. Y es básicamente eso. Lo que pasa es que ellos viven una contradicción, los judíos. Por un lado, la Biblia les dice que ellos tienen que hacer que la religión de Abraham se extienda por todo el mundo. Pero por el otro lado, ellos defienden la religión de Abraham, el judaísmo, como una parte ineludible de su propia construcción cultural. Entonces no permiten que se extienda. Entonces, de forma no irónica, los judíos creen lo mismo que el pintor austriaco, pero como fueron víctimas, no juzgan igual. No entiendo. No, bueno, no. Ah, no, que... Bueno, un poquito sí, a lo mejor. Tú sabes que las cosas que se odian es porque se odian es porque se aman. Así que bueno.
Sí, pero ellos son muy defensores de su etnicidad y de su cultura. Garantizada una porción en el mundo venidero. Pero ¿dónde las encontrarían? Porque no están en el Tanaj. Y si están en la literatura rabínica, ¿cómo llegarían realmente a la literatura rabínica para descubrir cuál es su papel en la tierra? Así que aquí es donde nos divergen porque creemos que Yeshua, que vino en el primer siglo, que cumplió la profecía que se suponía que debía ser cumplida por la figura del Mesías Ben José, trajo el conocimiento de Dios y la Torá a todo el mundo. Así que dijo que vino específicamente para el pueblo judío, específicamente. Y luego envió a sus discípulos al resto del mundo para compartir el Evangelio, que sigue los pasos de Isaías 52:7, que habla de... Y claro, y si ni siquiera quieren meter a Jesús en la ecuación, tendrían que entonces meter a Pablo, porque fue Pablo el que tuvo la idea de extender la noticia de Cristo en Grecia. Y allí fue cuando empezó la evangelización. Ya fue en Pentecostés que empezó la evangelización, porque Jesús solo predicó en la zona de Galilea. de benditos son aquellos los pies de aquellos en la montaña, que salen y comparten las buenas nuevas, publican la paz y publican la salvación. Y creemos que vino e hizo eso a tiempo, y en lugar de ser dos Mesías, que es uno que viene dos veces. Y así no hay un Mesías Ben José, que tampoco está registrado en el Tanaj, pero él es el Mesías Ben David. Eso es porque no hay conocimiento en el Tanaj. No significa que no exista. Sí, pero creo que el Tanaj nos señala a un individuo específico. Está bien, puedes creer eso. Sí, lo sé, lo sé. Bueno, voy a ir un poco hacia tu lado. He estado estudiando un poco el Talmud y tengo Sefaria en mi teléfono. Lo leo, lo estudio, lo hago. Miro en Shabbat.org también, miro los comentarios de Rashi y trato de darle sentido a todo y ver cosas diciendo que te niegas o que nunca abrirías el Nuevo Testamento, ni siquiera... Ah, fue Pedro el primero en evangelizar gentiles. Bueno, sí, tiene sentido. Él era el líder y el primero. No sé si fue, creo que sí, que fue el primero en hacer milagros, porque él era la piedra, pues. A lo que voy es que tampoco tiene sentido, por ejemplo, el sábado sabático, y Jesús mostró ese sinsentido. No es que mostró ese sinsentido, sino que lo que hacía Jesús era atacar a los fariseos. Eran los fariseos, ¿no? Que ellos eran súper ultra estrictos con la ley. Pero claro, lo que hacía Jesús era demostrar que ese tratamiento estricto era equivocado, era erróneo. Y demostraba así que cosas como el sabbat, como la circuncisión, como esto y como lo otro, no tenían sentido porque desviaban la atención de la gente hacia el verdadero mensaje. Era para mirarlo, para ver lo que realmente dice allí. ¿Crees que eso es como abierto? ¿O estoy siendo cerrado de mente? Porque si no sabes lo que hay en él, entonces no sabes de qué habla y no sabes cómo se relaciona en absoluto con una fe que en realidad precede, solo diré esto por tu... Exactamente, tú me quitaste el pensamiento de la cabeza, Valorana. Olvidaron el espíritu de la ley y se quedaron con el reglamento puro y duro y frío. Y por eso es que Jesús atacaba era precisamente a ellos, a los defensores de la ley y a los fariseos. Y abrazaba a toda la demás gente que era olvidada y era proscrita por esa gente. Como los samaritanos, los samaritanos eran básicamente judíos que habían entrado en el paganismo. Tú sabes, la gente que quedó las generaciones que quedaron después de todas esas veces que los judíos adoraban ídolos y cosas de esas. Entonces iba con los samaritanos, con los pueblos, con los pobres, con los ciegos, con los menesterosos, con las mujeres, con todo ese tipo de gente. Porque él respetaba la esencia de la ley. Bien. Precede a la Torah oral escrita. Si crees como yo que la Torah oral escrita es la Torah oral, entonces la Torah oral precede al cristianismo. Tiene que ser, pero no veo. Nunca he encontrado evidencia de ello como una autoridad oral vinculante dada a Moisés en el Sinaí. No he visto eso, lo he visto en la tradición. Bueno, pensarías que algo tan masivo y tan importante sería visible, al menos en el Tanaj, y no lo es. O en la literatura judía circundante de la época. O incluso en el Nuevo Testamento, que también es literatura judía. El pueblo judío es llamado por Dios mismo en la Torá un Am Kasheover, que es un pueblo terco. Eso no fue un cumplido, por cierto.
Elijo tomarlo como un cumplido. Sí, pero no lo fue, sin embargo, en el Tanaj. No está destinado a ser un cumplido, créeme. Lo leímos en la Torá hace un par de semanas. Sé que no está destinado a ser un cumplido. Sin embargo, es un hecho. Tiene aspectos duales. Un aspecto negativo es que a menudo somos demasiado tercos para escucharnos unos a otros. Sin embargo, un aspecto positivo de eso es que somos lo suficientemente tercos como para resistir la influencia externa. Un judío que se adhiere a la tradición será el que tenga jurisdicciones reconocibles. ¿Y qué significa adherirse a la tradición? ¿Hay personas que no lo hacen? ¿Te adhieres a ella? Hago mi mejor esfuerzo. ¿Está bien? ¿Y cómo te va con eso? Como solo voy a... Sacas tan buenos puntos y crea preguntas en mi cabeza. ¿Dirías que Dios es como el juez supremo? Como completamente y absolutamente justo. Creo que Dios tiene muchos atributos. La razón por la que menciono esto es porque creo que muchas personas judías confían en su propia justicia, que se llamarían a sí mismos tzadikim si siguen las tradiciones o la ley de Moisés, lo cual es realmente en realidad en este día imposible de seguir. Admito que sin un templo hay muchos mandamientos que son imposibles de seguir. Sin embargo, eso no significa que no hayamos estado haciendo nuestro mejor esfuerzo tratando de seguir lo que podemos. Bueno, también podría significar que hubo una era que llegó a su fin y un nuevo pacto entró. No lo creo. Bueno, quiero decir, hubo un nuevo pacto prometido en Jeremías. Dios traerá un nuevo pacto. Oye, no creas que Jesús era otaku, Diego, sino que le dicen que Jesús se va a sentar con los pobres o con alguien así y le dicen algo así, ¿cómo es posible que este hombre se ponga a comer con los impuros sin lavarse, sin hacer cosas así kosher? Y Jesús les dice, hipócritas son lo que son ustedes. No es lo que comes, no es lo que entra por la boca lo que contamina el hombre, sino es lo que sale de la boca lo que lo envenena. Y más o menos eso es lo que pasa. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús hacía algo, los fariseos trataban de papearlo o de humillarlo y Jesús les daba un revire que bueno, un revire que los dejaba a todos tiesos. Jesús era un papeador, ¿me entiendes? Eso lo podemos explicar por ahí. Es exactamente lo que dice Balaroma, sí, que básicamente es eso, que tú tienes que hacer ciertos ritos para tu día a día, pues. Entonces, claro, Jesús no lo hacía porque se iba a comer con los pobres o se iba a comer con los enfermos o se juntaba con todo ese tipo de gente. Y cuando le decían eso, Jesús decía, hipócritas, hipócritas es los que son, de verdad les digo que no es lo que entra por la boca, o sea, lo que comes, lo que envenena al hombre, sino es lo que sale de ellas. No, pero es que él tiraba unas papiadas muy locas. Porque claro, como cuando pasó con lo de la prostituta. No, que Jesús, ¿qué hacemos? ¿Respetamos la ley y apedreamos a esta mujer que fue vista haciendo adulterio o no? Y claro, no había respuesta buena. Si decía que la apedrearan, matan a la mujer. Pero dice que no respeta la ley. Entonces, ¿qué hace Jesús? Agarra la piedra y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y listo, todo el mundo se fue porque quedaron papeados todos. Cuando le preguntan, claro, porque él decía que él era el hijo del hombre y que iba a ser el rey de los judíos. Entonces le preguntan, entonces, maestro, tenemos que pagarle impuestos al César. Porque claro, si dice que tienen que pagarle, no es el rey de los judíos. Y si dice que no, lo pueden meter preso por sedición. Entonces, ¿qué dice Jesús? Denme una moneda del dinero del César. Y le muestra la moneda con la cara del César. ¿Y qué dice? ¿De quién es la cara de esta moneda? El César. Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Papeado todo el mundo. Y así, así era Jesús. Pacto con la casa de Israel en la casa de Judá, no como el pacto del Sinaí. Así que si eso no es el pacto, entonces ¿qué es? Aunque puede que no sepa suficiente Torah para poder refutar todo. No sé lo suficiente, amigo. No puedo refutar todo. Hay personas que pueden destrozarme en cuanto a argumentos, pero eso no significa que tengan razón. Solo significa que son realmente buenos argumentando su punto. Lo que digo no significa que tenga razón, y lo que dices no significa que tengas razón. Creo que hay verdad en el mundo, y es para nosotros descubrirlo. Especialmente como judíos. ¿Ves la fe en Jesús como saliendo? Yo veo la fe en Jesús como entrando. Veo la fe en Jesús como entrando para un gentil, la veo para un judío como saliendo. Sí, pero si él dijo que vino específicamente para el pueblo de Israel, entonces en realidad es para nosotros. Para el judío primero, él puede decir lo que quiera, no es para nosotros. Y nunca... Sí, para que tú veas, claro que en su contexto tiene otra vez otras marcas, otras cuestiones, otras implicaciones más profundas en la tradición judía y en ese tipo de cosas. Obviamente, lo mismo con el divorcio.
Y tonterías también, porque también le preguntaban tonterías a Jesús para tratar de papearlo. No, oye, maestro, a esta mujer se le murió el marido, entonces él tiene que casar con el hermano, porque eso dice la ley. Pero si se le muere el nuevo marido, se casa con el otro hermano, entonces, y así 6, 7 veces. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguen al cielo? ¿De cuál de todos esos maridos es la mujer? Y bueno, le preguntaban así tonterías para tratar de descolocarlo. Nunca podrás vender tu mensaje a las masas judías. En primer lugar, está sucediendo. Pero en segundo lugar, no es mí. No puedo hacer eso. No puedo cambiar el corazón de alguien. No puedo convertir a nadie. Y si lo piensas como una conversión, la única conversión que veo es de pecador a perdón. No de un judío a un no judío. No veo ninguna conversión allí. No creo que un judío que elige creer en Jesús ya no sea un judío, pero sí creo que ya no son un judío practicante porque han roto mandamientos. No porque hayan roto mandamientos, sino porque estás yendo en contra de algunas de las creencias judías más fundamentales. ¿Como cuáles? Creer en un solo Dios para empezar, creer que Dios es incorpóreo. Nunca puedo aceptar que Dios bajó a la tierra. Oye, eso es un tema muy interesante que quiero profundizar porque parece ser, no me creas, que Magdalena no era la prosti. Que no lo era, que eso fue una mala traducción, una mala interpretación que hizo un papa en el 600, en el 700, y que se le quedó ese estigma a Magdalena, que la mujer que apedrean, que quieren apedrear, no es María Magdalena, sino que la asociaron con ella después. Pero eso es un tema que quiero profundizar. Exacto, sí. Como el hecho de que no estamos todavía seguros si Jesús tenía o no tenía hermanos. Hay argumentos para ambos lados, pero yo me estoy decantando a que no. Forma de hombre. Aunque, ya sabes, pareces conocer bastante bien. Por eso mismo, porque en la Biblia hay como 4 o 5 Marías, entonces, claro, se confunden entre ellas. Entonces, hay una María que es madre de Santiago y hay una María que es madre de Jesús, entonces se confunden. Entonces, por eso se llega a la asociación de que Santiago es hermano de Jesús. En el Tanaj, Jacob, he visto a Dios cara a cara y mi vida ha sido librada. ¿Y crees que todo eso está destinado a ser tomado literalmente? Absolutamente. Yo no, Absolutamente. Sí, porque no encaja. no sé si estás familiarizado con los 13 principios de fe de Maimónides. Sí. Bueno, uno de los terceros es que Dios no tiene cuerpo ni forma física. Y según Maimónides, si transgredes, si renuncias a cualquiera de esos principios, entonces eres considerado un hereje. Sí, entiendo eso. Pero ¿qué pasó antes de eso? Él no lo inventó. Él solo escribió lo que ya se estaba transmitiendo. Eso requiere mucha fe para creer eso en realidad. Pero está bien. Quiero decir, tenemos fe en cosas que no hemos visto. Pero de todos modos, no quiero quitarte mucho más tiempo, porque así... Oye, no te pongas, por favor, Diego, no te pongas así, que es un comentario muy hereje. Para eso, la teoría que dice que Jesús no tuvo hermanos es porque después ¿cómo que se diría? Después de que recibió la noticia de que Jesús iba a nacer virginalmente, María hizo un voto de castidad por el resto de su vida. Y como en la ley judía se tienen que respetar los votos que hace la mujer antes del matrimonio, José tuvo que respetar la castidad de María. Y bueno, por eso hay como dos pensamientos, pues, ¿me entiendes? Que uno dice que sí, que tenía hermanos. Sí, pobre José. Hay ideas de que sí que tenía hermanos, pero también está la posibilidad de que no los tuviera. Por la sencilla razón de que, como si Jesús tenía hermanos, Jesús le iba a entregar a María para que Juan la cuidara. No tiene sentido. Tendría que dárselas a sus hermanos, a no ser que ese también haya sido invento de Juan. No, obviamente, lo del voto no está en la escritura, obviamente. Pero esa es la teoría, eso es lo que justificaría la teoría. Porque en eso, de que, ¿por qué Juan se quedó con María para cuidarla y por qué en el evento de cuando Jesús se pierde en el templo no se mencionan los hermanos? ¿Me entiendes? Entonces, claro, también está el hecho de que según la palabra que se usa para decir hermano también implica pariente. Entonces podrían ser primos de Jesús, no necesariamente hermanos. Has sido amable conmigo. Aprecio eso. La conclusión es que voy a seguir siendo terco. Sí, no creo que eso me haga cerrado de mente. Creo que eso me hace fiel. Hablar contigo ha sido esclarecedor para mí y lo aprecio. Gracias. Isaac, ¿puedo estrechar tu mano? Bien, antes de nada, algo que me sigue sorprendiendo es que muchos judíos ortodoxos no han leído nada sobre el Nuevo Testamento.
ni siquiera sobre los evangelios. Y no lo digo como una crítica, sino con sinceridad. Me cuesta entender cómo se puede descartar tan rápidamente una figura como la de Jesús sin siquiera intentar entender lo que dijo, lo que hizo y por qué millones de personas lo consideran el Mesías prometido. Más aún cuando los evangelios, especialmente el de Mateo, están escritos con un trasfondo claramente judío. Pero algo que me llamó la atención especialmente durante la conversación fue cuando hablaron sobre... Claro, sí, mándamela. ¿Qué es eso? Yo estoy yo soy alguien abierto de mente en estas alturas de la vida. Me parece bien que tenga hermanos como me parece bien que no los tenga. Entonces da igual. En realidad da igual. En cierto punto de vista. Aunque eso choca con algunos dogmas. el templo y sobre la ley, porque hoy la mayor parte de la ley de Sí, no, el chamito estaba incómodo con la discusión. Claro, pues claro, que te cuestionen tu fe abiertamente es complicado. Oye, pero por eso, pero viste, no menciona a Santiago, al que yo tengo entendido de que se le atribuye que es hermano es a Santiago. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Pero por eso es eso. Ahí, por eso se supone que defienden la teoría de que no tuvo hermano con la idea de que la palabra hermano, creo que es adelphos. Ah, Santiago y Jacobo, que la palabra adelphos implica pariente, no necesariamente hermano de sangre. Pero por eso, está ahí. Entonces, claro, tratan de argumentarlo con eso, de que María tomó un voto después de dar a luz a Jesús, porque era nacimiento virginal y fue predecido por un ángel. Luego está el hecho de que cuando Jesús, el único evento que se cuenta de Jesús niño, que no se menciona a los hermanos, cuando Jesús se pierde en el templo. Y también está el hecho de que Jesús entrega a María a Juan y no a alguno de sus hermanos. Entonces, claro, esos son los argumentos en contra de que fueran hermanos, pero también están versículos literales de la Biblia que dan a entender que sí los tuvo. Entonces está allí. Está ahí la discusión, ¿me entiendes? Pero por eso, están en ambos lados. También está eso, Juan. Oye, el griego todavía se habla, Diego. El griego todavía se habla. El que está muerto es no sé si el arameo. Y el latín, ese sí está muerto. ¿Quién habla latín fuera que el Vaticano? Pero por eso, no sé si es un dogma todavía. Lo que sí es un dogma es la virginidad de María, pero no sé si bueno, sí, es que eso implica eso, sí. Sí, es dogma que María no tuvo más hijos. Pero yo estoy en el plan de que por ambos lados es posible. Hay cosas que evidentemente nunca vamos a saber. Y ahí es donde entra la fe. Sí, sí, es un dogma. Sí. No, a mí también me lo parece en cierto sentido, pero tampoco es que sea el núcleo de la discusión aquí. Para ver, Jesús hablaba en arameo. Jesús hablaba en arameo y en hebreo porque, bueno, era judío. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No, sí, a mí sí me lo parece. También Pablo dice que no, la mejor forma de vida es vivir en castidad. Obviamente, eso puede ser discutible, ¿me entiendes? No, obviamente, todos esos son argumentos para, ¿cómo se diría? Para darle legitimidad a los reclamos. De hecho, Jesús hacía milagros para que la gente con menos fe creyera que él era el Mesías, ¿me entiendes? Si no hacía esos milagros, hubiera pasado por cualquier otro predicador loco y un hereje consumado.
menos mal que no dejaron un libro, ¿eh? Déjame buscar, para terminar por hoy, vamos a buscar la... cuando dice no está con todos, no, la de arriba. Vamos con la de arriba. Esto, Marcos 6:3. Vamos a ver eso para ver qué dice, porque esta Biblia que tengo aquí está comentada. Entonces vamos a ver qué dice sobre eso. Marcos, Mateo, me dijiste. Mateo. Bueno, pues, termino, pues. Marcos 3. Ok. Vamos a ver. Marcos. ¿Me dijiste 6:3? 6:3. 6:3. Vamos a ver. Un cuadradito negro. Ok, está. Los hermanos de Jesús son sus parientes y conocidos de Nazaret. Ver comentario, Marco, bla, bla, bla. Vamos a ver, gracias a la Biblia, sí. Jesús al nacer tuvo que experimentar y descubrir todo, bla, 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 bla. Para ver. 3:31. Vamos a ver. Marcos 3:31. Marcos 3:31. Cuadrito negro. Jesús ha pedido a sus familiares, pero ha encontrado su verdad. Desde el día que nos comprometimos a la obra de Dios, nos toca descubrir hermanos y hermanas y una madre, María, bla, 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 bla. La iglesia nunca dudó de que María hubiera sido siempre virgen. Jesús fuera su hijo único. Como es el único, el Padre. ¿Por qué? Pues se habla aquí de hermanos y hermanas. Primero, digamos que en hebreo la palabra hermano se refiere a cualquier pariente. Para evitar las confusiones se usan varios modismos. Si se trata aquí de hermanos verdaderos, hijos de María, al nombrarlos junto a ella, el Evangelio decía, tu madre y los hijos de tu madre están aquí. Esta era la verdadera la única manera correcta de expresarlas en aquel tiempo. Luego recordemos que en la primera iglesia, en el tiempo en que se escriben los evangelios, había un grupo influyente integrado por parentela de Jesús y sus paisanos de Nazaret. A estos los llamaban de forma global hermanos del Señor, y uno de ellos, Santiago, era obispo de la comunidad de Jerusalén. El evangelio no lo celebra mayormente, más bien recuerda que tardaron mucho en creer en Jesús, a pesar de que hubiera vivido tantos años a su lado. Pero al hablar de ellos o de ellos, los designa con el nombre que les daba la comunidad, los hermanos del Señor o fulano hermano de Jesús. Así que, bueno, sí. Parece que aquí ya estaban claros que no. De hecho, la destrucción del templo posteriormente se debió a que las autoridades judías proclamaron a su Mesías como el verdadero y los guió. Sí, exacto. Hubo una guerra contra los romanos contra quien consideraron el Mesías. Exactamente. Juan el Bautista era primo de Jesús y aún así no se le menciona como hermano de Jesús. Entonces sí. Por eso es un tema debatible. Claro, la iglesia supongo que habrá tomado su posición. Pero eso es un tema debatible. Y bueno, imagínate, este cachito nos tomó